I en aquest primer programa del Veïns sempre barregem actualitat, temes més lúdics, però el volem començar en un tema que malauradament continua de plena pleníssima actualitat, com és la Covid, com és el món sanitari, com és el món de totes les persones que hi treballen en aquest àmbit. Estem parlant de metges, d'infermeres, d'auxiliars, de saladors i de tantes dones de la neteja, en definitiva, tothom que fa que en hospitals, CAPs i residències, que volem destacar-ho i molt, avui estan fent una feina impagable ja fa gairebé un any. Ens estem apropant ja d'aquí un mes i mig a un any del tema de la Covid. I volem parlar de NURSES, que ara les nostres convidades ens diran què és això. I volem parlar del Consorci Sanitari Integral. I volem parlar especialment de la feina, repeteixo, impagable, i jo crec que no valorada al 100%, de totes les infermeres de les residències que han hagut de quedar-se allà a viure dins de les residències durant dies o setmanes en el més greu de la pandèmia. Una pandèmia que continua. Estem amb les UCIs al 85% gairebé ja. Hi ha hospitals com el del Mar que deien que gairebé està al 100%. En definitiva, un tema difícil, complicat, però aquí el que volem ara és la part positiva, la part de destacar la feina important de les infermeres, dels hospitals i també especialment de les residències. I per parlar d'aquestes NURSES i de la campanya que han posat en marxa, que és Cuidando de Nuestros Mayores, tenim a dues persones amb un càrrec llarg, Núria Borrell, com estàs? Molt bé. A veure, Núria, infermera clínica de l'àrea quirúrgica complexa del Moisès Broggi. Correcte, a més vens aquí amb la bata del Consorci Sanitari Integral. Gràcies per venir aquí al Veïns. Gràcies a vosaltres. Un plaer. I tenim a la Maite Rubio, també responsable de higiènico-sanitària, correcte, de la residència Collblanc. Una mica més curtet, però també déu-n'hi-do. A les dues, de veritat, gràcies per ser-hi amb nosaltres. És molt clar que tenim poc temps. Què és aquesta campanya? Vale, nosotros en el año 2019 hicimos un grupo de enfermería de diferentes centros, ¿no? Nos agrupamos. El consorcio tiene 13 centros, y entonces de diferentes representantes de cada centro montamos un grupo que era NURSES para intentar dar visibilidad y apoderar a las enfermeras del consorcio. Esto fue en el 2019, empezamos a trabajar diferentes líneas entre la formación, la visibilidad, la innovación, y en marzo del 2020, cuando ya habíamos aprobado en el consorcio el funcionamiento de este grupo, aparece la COVID. Decidimos en un domingo por la tarde de abrir un canal de Twitter para dar visibilidad y reconocimiento a todo el trabajo que estaban haciendo las enfermeras de los diferentes centros. Fue un momento emocionalmente muy duro, y pensamos, tenemos que hacer algo a través de este canal de Twitter para dar apoyo a nuestras compañeras y a nuestros profesionales, y empezamos a pedir mensajes de ánimo. Y daros apoyo vosotras mismas también, Sí, sois parte integrante y fundamental, Bueno, a veces ya nos despersonalizamos porque como es ayudar a los demás, entonces pedimos mensajes de apoyo, empezaron a llegar dibujos, mensajes, bueno, empapelamos todos los centros del consorcio. Pero fíjate, y no es que te interrumpa, porque como tenemos poco tiempo intentaremos hablar de muchas cosas. Cuando uno necesita apoyo es por algo. Sí. Claro, cuando uno tiene que poner en marcha una campaña para que le den besitos metafóricos, para que le envíen rosas, flores, abrazos y besos, es que algo falla. ¿Sí? ¿Qué fallaba? Fallaba el desborde, en los primeros inicios no teníamos material de protección, era el caos que se montó, abrir dispositivos en 12 horas o en 24 horas, abrir una UCI nueva, abrir unidades nuevas, o sea, sacarnos de la zona de confort para trabajar a 24 horas al día full time montando nuevos dispositivos, que esto pasó en todos los centros, o sea, era sacar unidades de la nada, todo el mundo se puso a ello, todo el mundo dio el callo, a las enfermeras que tienen esta capacidad de resiliencia, de flexibilidad y de adaptarse en situaciones de caos, pues dieron el callo, pero claro, esto tiene un desgaste emocional tremendo. Estáis al límite, ¿verdad? Más allá del límite ya. Bueno, hace tiempo que estamos al límite, pero los profesionales de la salud somos un poco masoquistas, o sea, vivimos al límite siempre en muchas situaciones y seguimos, pero es verdad que ahora el agotamiento físico y psicológico está en grado máximo. Y que estamos con la COVID, Maite, otra vez desbordados. Hospital Moisès Broggi, residencia Collblanc. ¿Cómo lo estáis viviendo? Fatal, evidentemente, pero ¿cómo ha sido esta experiencia de este año en la residencia Collblanc?
piensa que nos ha cambiado todo, nos ha cambiado la vida. Me lo creo. O sea, es un antes de marzo y un después de marzo. Me lo creo. Nosotros somos una residencia de barrio, somos la residencia Collblanc, ¿Sí? y vivíamos dentro del barrio y queríamos que el barrio estuviera dentro de la residencia. Para nosotros era muy importante compartir todo con las familias, que la gente que vive con nosotros se sintiera en su casa. Y todo eso ha cambiado. Los tenemos en una burbuja por miedo a que se contagien. Y entonces, claro, los estás protegiendo, pero a la vez los estás separando de sus seres queridos. Sí. Entonces eso es muy duro. Y ese aislamiento al final psíquicamente les afecta. Pasa Son gente factura. mayor. Pasa factura, es que no pasa factura a ellos y nos pasa factura a nosotros, porque tenemos mucho miedo, pues nosotros salimos fuera, nosotros tenemos nuestra vida, tenemos nuestras familias, y tienes pánico a que alguno de nosotros pueda llevar la COVID al centro. ¿Habéis tenido casos en la residencia? Tuvimos, en la primera ola tuvimos, pero afortunadamente fue en la primera ola, y ya desde entonces somos un centro verde. ¿Y qué os dicen los ancianos, los abuelos y abuelas que están allí confinados en el sentido más radical de la palabra, ¿no? Que no pueden salir, ver a sus familiares con 80 y pico, con 90, con 100 años que tenéis gente? Por todo. Al principio era el desconocimiento, entonces no entendían qué pasaba. Por mucho que les explicabas, no entendían y además te lo decían, es que no ha venido a verme mi hijo, es que estoy enfadada con ellos porque no han venido a verme. Claro, tú les explicabas, no, es que no han venido, es que no han podido. Pero claro, hay que solo entender, no lo entienden. No lo entiendo. Claro, el tener que cambiar te hace agudizar. Hemos empezado con las videollamadas, algo que no se hacía. Claro. Claro, intenta hacer entender a un abuelo de 90 años que en ese teléfono, porque al principio solo teníamos teléfonos, en esa pantallita está su hijo o está su nieto, y entonces, claro, te decían, es que no lo veo bien, es que ¿y por qué no viene? Entonces, ha sido durísimo. Ahora ya lo tienen asumido. Después, bueno, conseguimos hacer las visitas presenciales. Nosotros somos un centro que afortunadamente, al ser centro verde, tenemos visitas, hemos tenido durante todas las Navidades, además incluso hemos hecho un esfuerzo tremendo de días de fiesta, se ha contratado más personal para poder hacer que todas las familias pudieran venir. Bueno, se ha hecho lo indecible para que notaran lo menos posible, pero aún así no tienen ese contacto, no se pueden abrazar. Es muy duro. Nurses, ya hemos explicado el por qué nace, ese cariño que necesitáis, ese apoyo. Pero la campaña Cuidando de nuestros mayores, ¿qué es? ¿En qué consiste? Vale. ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, hablábamos de esta campaña de los mensajes, luego hicimos varias campañas más, y cuando estábamos creo que en la segunda ola, en el bajón de la segunda ola, tuvimos una reunión de nurses y bueno, las enfermeras de la UCI explicaban su experiencia, las enfermeras de quirófano que se habían reconvertido en enfermeras expertas también explicaban la suya, y de golpe porrazo Maite levanta la mano. Digo, ¿qué dice Maite? Poco se ha hablado de lo que hemos vivido las enfermeras de las residencias. Y es verdad. Acabamos llorando todas, porque cuando empezó a explicar acabamos llorando todas, y es verdad. O sea, hemos focalizado mucho el tema de la COVID en toda la enfermería del paciente crítico, que es verdad que tienen una presión brutal y una sobrecarga tremenda, pero todas en mayor o menor grado. Aquí vemos imágenes que podéis ser, tú en este caso, pues estáis aquí acorazados, médicos, enfermeras. Esta es la realidad. Esto es cuando entraban en la UCI. O sea, esta es la realidad. Entonces era como un equipo de fútbol, vamos chicas, vamos chicas. Pero yo le digo, Nuria, cuando veo responsables en el metro, aún sin mascarilla, que los veo. No nos saques este tema. No, es que lo voy a sacar. Cuando veo irresponsables hablando a grito pelado en el metro o en la calle. Cuando veo la irresponsabilidad que sigo viendo en la calle y en todos los sitios. Ahora me indigno yo ya. Y a partir de aquí os veo a vosotras. Yo digo, estos señores habría que castigarlos, entre comillas, y llevarlos a una UCI de estas 24 horas. Si a partir de aquí ya no salen cambiados, no hay nada que hacer. Cuando oyes a muchos políticos que hablan siempre de la libertad individual sobre la libertad colectiva, aquí es donde entramos en conflicto, ¿no? Entonces, claro, tenemos que pensar como modelo de sociedad que queremos, una libertad individual o una libertad colectiva. En estos casos, siempre la libertad individual prevalece, pero en situaciones de emergencia colectiva igual hay que ser mucho más solidario, ¿no? Entonces, yo creo que es un conflicto muy social. La COVID nos ha puesto en crisis todo el modelo del bienestar, ¿no? Y podemos vivirlo como un fracaso o lo podemos vivir como una oportunidad. Y hay que pensar en sociedad, somos un colectivo. Y aquí viene la dificultad.
cuando los mensajes son contradictorios, la gente hace lo que le da la gana. Por eso entiendo que al final, como niños, necesitáis las rosas, el dibujito que hemos visto, el cariñito, la llamada, porque al final las personas necesitamos el abrazo y las pequeñas cositas, no el gran regalo. Esto que acabas de decir del abrazo, lo hemos hablado muchísimas veces. ¿Qué necesidad tenemos de abrazarnos? Es verdad. No, y podías decir soy más arisca o soy menos, pero esa necesidad del abrazo en un momento dado, en esa situación que no podíamos abrazarnos y no podemos abrazarnos. Exacto. Necesitábamos eso, ¿no? Bueno, y entonces, hablando en la reunión ella nos explicó la experiencia, decidimos, ostras, nos hemos olvidado de las enfermeras de las residencias y de todo lo que están viviendo. Entonces lanzamos la campaña Cuidando de Nuestros Mayores para que nos pudieran enviar mensajes para poder decorar toda la residencia con mensajes de apoyo y que la sociedad y que nuestros mayores identifiquen que estamos con ellos. Hablamos de residencias, pero también hablamos del sociosanitario y de la parte porque, Maite, ¿os notáis, paliativa? Las enfermeras de residencias, os sentís a veces de segunda categoría o de segunda clase? Sí. Sí. A veces no. Me gusta la respuesta respuesta rotunda. Sí. Casi y claro, siempre. yo he de repreguntar, ¿por qué? Bueno, porque ya simplemente entre las propias compañeras. Parece que cuando vas a una residencia es porque no puedes ir a un hospital a trabajar. Que no sabes tanto como las enfermeras que están operando en un quirófano, que están con un trasplante de corazón, por decir algo, ¿no? Yo siempre lo reivindico, porque la enfermera de la residencia es una enfermera súper completa, es una enfermera todoterreno, es una enfermera con una autonomía que no tiene muchas enfermeras de hospital, porque la enfermera de la residencia no tiene a un médico las 24 horas del día que le da soporte, no tiene una infraestructura que le da soporte. Las residencias, al fin y al cabo, son domicilios. Entonces, se encuentran situaciones que, bueno, ella tiene que solventar con su experiencia, con sus conocimientos, pero que a veces cuesta. Entonces, esto no está valorado. Claro. Entonces, cuando dices, no, trabajo en una residencia, bueno, en una residencia. Dices, y que veis enfermos con todo tipo de patologías, todo tipo de historias, claro, y estáis allí siempre. Bueno, es que yo lo que sí que quiero dejar claro es que para nosotros no son enfermos. Bien. ¿Vale? Para nosotros es gente que vive con nosotros, ¿no? Están en su casa y que desgraciadamente normalmente cuando llegan a mayores presentan muchas patologías. Claro. Y que son muy complicados y que es gente que además no se ha cuidado lo suficiente y que a veces no nos llegan en el estado más óptimo y que eso cuesta. Y que además van acompañados de una mochila, que es una experiencia de vida, con una familia. Y a veces las familias tampoco tienen claro lo que significa la residencia, porque piensan que la residencia es como una prolongación del hospital, y no es así, es una prolongación del domicilio. Bueno, y los que creen que es una parca personas. Claro, es que es todo, es muy complicado. Hace falta todavía hacer mucha educación a nivel de qué és una residència. Nos queden muy pocos minutos. Avui tenim un programa molt complet i molt farcit. És que quan em dieu tot això que esteu ara dient, jo dic, digo, salud siempre antes que economía, que debería ser, ¿no? ¿Es así muchas veces o algunas veces no? Y yo creo que en estos momentos políticos el tema de la salud pública pone en evidencia la dificultad de tomar decisiones colectivas. O sea, chapó por el que se dedique la salud pública, porque ¿qué prevalece? ¿La salud o la economía? Yo creo que en el primer confinamiento prevaleció la salud, ¿no? Nos encerraron a todos en casa para cuidarnos, ¿no? Pero luego a la que nos dejaron salir se dieron cuenta que tenía que prevalecer la economía porque si no, no comíamos. Está bien, porque es verdad que no somos un modelo de país rico, mega rico, que podamos permitirnos solo la salud, que hay que prevalecer la economía, pero se podría hacer un mixing, ¿no? Es decir, bueno, sí, pero con orden, con un orden social, con un orden de colaboración. Es algo que habíamos comentado muchas veces, que en la primera ola la gente fue súper solidaria, a la cual le agradecemos enormemente todo el esfuerzo que hicieron en ese momento de solidaridad, pero nos hemos olvidado. Nos sacaron en verano para ir a la playa y la solidaridad se perdió. Sí, ¿no? Yo cuando veía gente que no había corrido en su vida, correr, gente que no había tomado el sol en su vida tomándolo. ¿Qué hacemos mal como sociedad? Que hacemos muchas cosas. ¿Por qué somos tan irresponsables? Bueno, yo creo que somos muy individualistas, ¿no? Y somos muy egoístas y pensamos mucho en nosotros. Cuando nos dicen socialmente, ahora vamos a pensar en colectivos, nos es muy fácil, ¿no? Todo el mundo salía a aplaudir a las 8 y todo el mundo era solidario. Sí, pero con eso no se arregla nada, ¿eh? No, es que luego esto perdure. Pero yo creo que esto ha perdurado.
lado, pero nos venden siempre lo malo porque lo malo vende más. Yo creo que hay un modelo de sociedad que se ha replanteado hacer las cosas bien y seguro que las hace, pero esto no sale en los medios de comunicación porque no vende. Hay gente que es muy solidaria, hay gente que nos sigue dando muchísimo apoyo, hay gente que envía mensajes de apoyo, es decir, hay gente muy buena, pero eso no vende en los medios de comunicación, vende el que lo hace mal, el que salta al Capitolio, esto vende mucho, pero hay gente que lo hace muy bien y yo creo que tenemos una oportunidad para darle la vuelta. Y Nuria, Maite, en 30 segundos, ¿cómo veis el futuro? No el vuestro, sino con lo que está pasando con la COVID, tú en las residencias, tú en el hospital, con la COVID tan desbordada como está. En 15 segundos cada una. Primero tú, ¿cómo lo ves? A ver, yo no lo veo tan negro. Nosotros, por ejemplo, ya nos hemos vacunado en la residencia de Coiblán. Y yo pienso que a la que consigamos vacunar el 70-80% de la población, a ver, no volveremos a como estábamos, porque hay muchas cosas todavía, pero sí que estaremos mucho mejor. Esperemos. Lo mismo que Nuria. ella, vemos la luz con la vacuna y yo creo que tenemos una oportunidad de replantearnos el modelo social que queremos a partir de ahora. Creo que las crisis, por muy profundas que sean, siempre son grandes oportunidades de hacer un modelo social mejor. ¿Vacuna, ningún efecto secundario? No, ligero dolor en el brazo. Yo puedo decirlo. Ligero dolor en el brazo, perfecto. Perfecto. Y que todo el mundo se vacune. Perfecto. Nuria, Maite, de verdad, creo que ha sido un testimonio impresionante, en primera persona, de lo que sois, de lo que estáis haciendo, de lo que necesitáis, de ahí la campaña, de ahí los nurses, de ahí los abrazos, las rosas, y no defalliu, no desfallecer, porque estamos en vuestras manos. Y es que ya me pasa absolutamente. Sé que hay compañeros tuyos que han dicho hasta aquí hemos llegado, lo están dejando. Que no, que ninguna enfermera, que ningún médico lo deje, sé que estáis al límite, pero repito, estamos en vuestras manos. Gracias, que vaya muy bien. Muchas gracias. Un placer Gracias. y cuando queráis volvéis aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gràcies. I al veïns continuem. Ara la poesia, no falla mai, aquí cada setmana la nostra rapsó de l'H, la Montserrat Monrós.